Mira, hoy quiero contaros o quiero compartir con vosotros una historia que seguramente la mayoría la conocéis, que se encuentra en Génesis capítulo 28. Esta historia es una historia que nos habla sobre una fe infantil y una fe adulta. Es la historia sobre el sueño de José. Una fe infantil, pero no de manera negativa, porque una fe infantil no es negativo, sino que es una fe en formación. Es una fe que está en desarrollo. Nos habla de una experiencia de Dios que está naciendo, pero a la vez también de una fe adulta y madura. Y yo espero en esta mañana que al momento, durante el estudio de este sueño, de esta palabra, podamos hacer una evaluación de nuestra fe. Si la fe que tenemos, la experiencia con Dios o de Dios que tenemos, es una experiencia infantil que está en desarrollo todavía, o si es una fe madura. Pero antes de que leamos el texto, quiero poneros un poco en contexto, ¿no? Y vamos a hablar un poco de Jacob. Jacob es hermano de Saúl, es hijo de Isaac y es nieto de Abraham. Abraham, aquel que recibió una invitación de Dios, ¿no? Que Dios le dijo así: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendigan y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hizo esa promesa a Abraham, el abuelo de Jacob. Isaac, que es el hijo de Abraham, es padre de Jacob e Esaú. Esaú y Jacob son gemelos. Leemos en la historia que, bueno, Rebeca estaba embarazada de los dos y los dos ya peleaban desde el vientre, ¿no? Pero, a pesar de ser gemelos o mellizos, la palabra dice que primero nació Esaú. Entonces, Esaú era el primogénito. Le pertenecía la bendición de la primogenitura. Si la historia de Israel o la historia de esta familia hubiese seguido su curso natural, nosotros leeríamos en la palabra el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Sin embargo, nosotros leemos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La madre de Jacob y de Esaú, cuando tenía sus hijos peleándose en su vientre, ella exclamó y dijo: pero prefiero no vivir, si es para ver que mis hijos pelean desde el vientre, ¿no? Y entonces Dios le dijo: es que en tu vientre hay dos naciones, ¿no? Que serán enemigas. Pero dijo: pero el mayor servirá al menor. Entonces tenemos aquí una palabra de Dios. Es una profecía de Dios que ha sido dada a Rebeca, la madre de Jacob. Entonces, Dios de alguna forma en la historia iba a proveer una manera de que Jacob fuera o recibiera las bendiciones de la primogenitura. Pero esa historia, para llegar hasta este momento de que Jacob reciba la bendición de la primogenitura, es un poco controversa, ¿no? Porque si nosotros nos fijamos en la historia, en articulación con su hijo, Rebeca le manda hacer ¿qué? Le manda vestir una ropa que se pareciera a su hermano Esaú, le prepara un guisado a su padre y le va a pedir la bendición de la primogenitura. Y entonces Jacob se acerca a su padre estaba en un periodo de su vida que a lo mejor ya no veía bien, ya no oía bien, y su juicio a lo mejor tampoco era tan aguzado como antes, y él engaña a su padre, recibe la bendición de la primogenitura, y entonces su padre le bendice, creyendo que estaba bendiciendo a Esaú, y él se va, y al momento Esaú llega a su padre y dice: padre, he venido para que me dé la bendición de la primogenitura. Y el padre dice: pero, ¿y quién es este que estaba aquí antes? Entonces Esaú pensó
Y dijo, Jacob, siempre engañándome. Y delante de esta situación, Esaú comenzó a pensar qué debería hacer para aplacar su ira, ¿no? Y la mamá, Rebeca, la mamá de los dos que sabía que Esaú pensaba en matar a su hermano, dijo, mira, es mejor que te vayas a la casa de tu tío Labán, porque tu hermano, mira lo que dice, tu hermano se consuela pensando en cómo te va a matar. Qué consuelo, ¿no? Y entonces la historia dice que Jacob, con la bendición de su padre, se va a la casa de su tío Labán. Su padre le dice que no se case con ninguna de las mujeres de su tierra, sino que de la tierra de su tío, y mejor aún si de su parentela, ¿no? Y sabemos la historia. Entonces Jacob sale para la tierra de su tío. Y entonces ahora vamos a abrir la Biblia en el capítulo 28 de Génesis. Versículo 10. Y dice lo siguiente: Jacob pues salió de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y mira, fijaros ahora, cuando Jacob se despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Y aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob diciendo: si va conmigo Dios y me guarda en este viaje que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. La fe inmatura es la fe del sí y entonces. Yo cuando escucho o cuando leo la historia de Jacob, la primera reacción que tengo es poner las manos sobre mi cabeza y pensar: qué hombre más desubicado, qué hombre más fuera de lugar, porque ya no basta con todo lo que hizo anteriormente para robar la bendición de su hermano, engañar a su padre. Ahora llega a este lugar, Dios le da un sueño y Dios le dice lo mismo que le dijo a Abraham: vete de tu parentela, haré de ti una gran nación, te bendeciré. Y dijo lo mismo a él: no te va a faltar nada, volverás a este lugar. Y la respuesta de él es: bueno, si Dios me da comida, si Dios me da ropa para vestir, si me da una esposa, si me va todo bien, entonces ese será mi Dios. Pero nosotros no debemos olvidarnos de una cosa: Jacob no tenía las escrituras como nosotros tenemos hoy. Jacob conocía muy poco de Dios. Es como Abraham. Abraham, nosotros leemos que Dios le apareció y le dijo: mira, vete de tu tierra, pero no dice nada, no dice cuánto Abraham conocía de Dios. Abraham tuvo que dar un paso de fe.
Y Jacob, para confiar en ese Dios y que este Dios fuera su Dios, tenía que dar un paso de fe, porque no tenía las escrituras. Lo que Jacob tenía era la historia que su padre contaba, le contaba que su abuelo había recibido de Dios un mensaje, que Dios le iba a bendecir, y más. Y cuenta una historia un poco loca que dice, mira, un día Dios le dijo a tu abuelo para llevarme al monte Moriah y matarme. Y entonces Jacob puede pensar, bueno, voy a seguir ese Dios, no conozco nada de él, no vaya a ser que un día me pida a mí que vaya al monte Moriah y sacrifique a mi hijo. Entonces Jacob no tenía referencias. Nosotros hoy sí tenemos, nosotros miramos la historia, la leemos y decimos, bueno, esta situación fue fácil. Pero no es fácil pasar por una situación cuando nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder. No es fácil poner en manos del Señor nuestra vida, nuestro futuro. No es fácil mientras estamos pasando por problemas que no sabemos a qué pie dará, no sabemos en qué resultará. No es fácil orar y decir, Señor, te entrego mis problemas, Señor, te entrego esto y voy a confiar en ti y voy a descansar en tus cuidados. ¿Es fácil? Desde luego que no. Por eso, la fe de Jacob era una fe en construcción, en desarrollo, porque él estaba conociendo al Dios de su abuelo, al Dios de su padre, pero él no tenía ningún conocimiento de ese Dios, aparte de estos. Y no debemos olvidarnos que en este entonces, en la cultura que vivían, era una cultura que estaba plagada de divinidades. Cada pueblo tenía su Dios. Este Dios que se le apareció en sueño era solamente un Dios, otro Dios más. Porque él no conocía, no tenía su experiencia de Dios. Él estaba ahora empezando a tener su experiencia con Dios. Pero ante la promesa de Dios para él, ¿qué sería lo suficiente? Si me da ropa, si me da comida, si me da una esposa, si me va todo bien, entonces ese será mi Dios. Y más, el versículo siguiente dice, bueno, también voy a devolver el diezmo, como mi abuelo devolvió a Melquisedec. La fe madura no depende del sí para el entonces. La fe desarrollada no depende de las circunstancias. Bueno, si todo me va bien es porque Dios me ama. Si todo me va mal es porque Dios no me ama. No. La fe madura está sobre las circunstancias. Si comparamos la fe de Jacob, por ejemplo, con la fe de Habacuc, podemos decir que Habacuc tenía una fe madura. Pero Habacuc estaba años luz por delante de Jacob. ¿Por qué? Porque Habacuc tenía a Moisés, tenía a José, tenía a todos los jueces, tenía a Gideón, tenía a Sansón, tenía a Débora, tenía al rey David, tenía a los salterios, tenía toda la sabiduría de Israel que Salomón había compilado en el libro de los Proverbios. Habacuc era profeta, había el templo de Jerusalén, había el linaje de los sacerdotes, la estructura sacrificial. Y entonces para Habacuc era más fácil mirar para Dios y decir lo que dijo en Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no hayan ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así me regocijaré en el Señor. Esta fe de Habacuc, que es una fe madura, es parecida también a la fe de Sadrach, Mesaque y Abednego. En Daniel 3, leemos que cuando Nabucodonosor hizo la estatua y quería que se postraran ante la estatua, amenazando de que si no se prostraran, les echaría en un horno en llamas, ellos han dicho lo siguiente: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios a quien servimos
puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, porque había esta posibilidad de no hacerlo, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Era una fe madura, que no dependía de las circunstancias. Aunque estaban en peligro de muerte, no dudaban. Porque sabían el Dios o conocían el Dios a quien servían. Pero Jacob no, Jacob estaba ¿qué? En construcción. Su fe estaba en desarrollo. Sí dependía de las circunstancias. Si Dios me da comida, si Dios me da ropa, si Dios... Entonces, pero no vemos a Sadraque, a Mesaque, a Abednego decir, si Dios nos libra, este será nuestro Dios. Dice, incluso si no, porque había esta posibilidad, si no nos libra, este seguirá siendo nuestro Dios. Es la misma fe de Pablo. Pablo, cuando dice a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, en adelante, dice lo siguiente. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. No que haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no dependía de las circunstancias. Leemos en varias cartas de Pablo que tenía hambre, que no tenía donde dormir, pasaba hambre, no tenía que comer, estaba en la cárcel por el Evangelio. Pero su fe no sucumbía, porque él conocía al Dios a quien servía, porque su fe era una fe madura. No dependía del qué para entonces. En tu vida, cuando estás pasando por dificultades, ¿cómo reaccionas ante los problemas y en tu relación con Dios? A mí ya me ha pasado tantas veces que yo estaba orando por algo o pedía por algo y nada sucedía. Y a veces decía, Dios, ¿pero por qué? Si tú me amas, ¿por qué? Si yo te sirvo, ¿por qué? Porque mi fe está en desarrollo. Porque mi fe depende del sí para el entonces. Y yo creo que esta es la experiencia de cada uno de nosotros aquí que estamos en esta mañana. Porque Pablo dice que estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Porque es un constante caminar con Cristo. Tu fe aún depende de las señales. ¿Necesitas señales para creer? ¿O crees en Dios aún en las circunstancias más adversas? Pero lo más importante de lo que leímos en este texto de Génesis 28 es la primera reacción de Jacob. Porque él dijo, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Cuando se despertó del sueño, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y dice, temeroso es este lugar. Dios se reveló a Jacob. Yo nunca pasé por esa experiencia de que Dios se me revelara y Dios estuviese en un lugar, sentisse su presencia y temblasse y tuviese temor, porque Dios está aquí. ¿Alguien aquí ya pasó por alguna experiencia así? O aquella de ir a orar con alguien y decir, mira, esta persona, Dios siempre está con ella, porque cuando oramos, sentimos la presencia de Dios, me invade un temor. Porque Dios está aquí. ¿Ya habéis sentido? Yo creo que pocos hemos sentido eso. Pero lo importante de todo eso, Dios estaba hablando a Jacob. Mira, Jacob, no importa lo que va a pasar. Lo importante es que yo estoy aquí.
Pero no solamente que estoy aquí porque estoy contigo. Por eso estoy aquí. Y nosotros debemos recordarnos siempre, cuando estemos pasando por dificultades, nuestra fe vacile. Dios está aquí. Pero no está aquí solamente porque está aquí porque está con nosotros. Hubo una situación que una persona me buscó una vez, hace mucho tiempo, lejos de aquí y lejos de allá, no importa dónde. Y la situación era una situación desesperadora. Yo cuando escuché lo que me dijo, yo no sabía qué decir. Yo no sabía qué aconsejar. Porque era una situación que no había salida. Y entonces yo empecé a orar por aquella persona. Y luego empecé a orar por mí, porque me puse en su situación. Y digo, si fuera conmigo, seguramente mi fe sucumbiría. Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hablar? Y entonces llegué a la conclusión de que no importa tanto lo que yo podría hablar o podría hacer. Lo importante cuando tenemos problemas es entender que en medio de los problemas, aún en medio del pecado, aún en medio de una situación que no hay salida para nosotros, Dios está allí. Porque una fe inmadura, una fe que está en desarrollo, busca señales. Quiero salir de ese problema, quiero una solución. Pero la fe madura dice, Dios está conmigo. Y vamos a salir de aquí en el tiempo de Dios, a su manera. No importa tanto que esté aquí, sino que importa que tú estás conmigo. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero a mí me gusta parafrasear ese salmo de la siguiente manera. Me conducirá en lugares delicados, pastos me hará descansar junto a aguas de reposo, porque tú estás conmigo. Confortará mi alma porque tú estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque tú estás conmigo. Porque realmente lo que importa para una fe madura es que Dios está con nosotros. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que mires a Jacob como si fuera un espejo. Y pienses en tu experiencia de Dios, tu experiencia con Dios, tu experiencia de fe. Aún sigues pidiendo a Dios por señales. Aún sigues pidiendo a Dios salidas. Oh, habla, Señor, qué bien que estás aquí. Porque tú estás conmigo, entonces podré afrontar eso. Dios tenía un plan, un propósito más grande para Jacob. Él estaba preocupado con la comida, con la vestimenta, con una esposa, con un suegro guay. Pero Dios dice, Jacob, yo tengo para ti un plan mucho más grande. Yo quiero hacer de ti una nación muy grande. Quiero bendecirte, bendecir la tierra a través de ti. Porque yo tengo un plan para la humanidad. Y te voy a usar para eso. Y los planes que Dios tiene para nosotros son más grandes, son mucho mejores que los que nosotros tenemos. Así que en esta mañana yo voy a cantar una canción que habla sobre la bondad de Dios. Y yo quiero invitarte a que penses en ello. Cuánto Dios es bondadoso, cuánto Dios nos tiene cuidado. Y que al mirar eso, la próxima vez que tu fe esté em uma situação, uma circunstância, donde naturalmente irias a dudar, irias a pedir señales, puedes dizer, Senhor, estou tranquilo, porque Tu estás comigo, e Tu bondade
El Salmo 23 dice que la bondad de Dios nos sigue, y a mí me gusta decir que la bondad y la misericordia de Dios no nos sigue, nos persigue, corre detrás de nosotros, porque este es el Dios que tenemos, el Dios que quiere encontrarse con nosotros, el Dios que nos busca a donde sea. No hay lejos que Dios no pueda ir, no hay situación que Dios no pueda alcanzarte. Así que en esta mañana, entrega a Dios tus problemas, entrega tu vida, entrega tus dudas, porque Dios está contigo, por eso Él está aquí. Amén. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Si sabes cantar, cántala. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios.